Es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. Amigos de la sección de reseñas de libros, los saluda su amigo Cipriano Durazo Robles. Hoy el día voy a reseñar un libro propio, un libro que acabo de sacar a la luz pública. Se llama Narjot y otros cuentos. Es un libro donde trae una novela corta que habla sobre el pintor francés Ernest Etienne Narjot y otros cuentos, pero la novela principal es sobre la de Narjot, este pintor que estuvo en el siglo XIX, en esas épocas de filibusterismo. Hay que hablar el contexto de lo que fue el Gold Rush en San Francisco, la fiebre del oro. Muchos franceses se dejaron llegar a la bahía de San Francisco y cuando Napoleón III tuvo interés en cobrarse a los chinos las deudas con nuestro país, México, y puso un emperador que fue Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota Amalia de Bélgica, pues decidieron, ¿por qué no?, que Sonora fuera su principado, porque había las ciudades del oro, según esto, de Sibila y Quibirá. Y le dijo a estos franceses que se dejaran venir. Ellos se dejaron venir y llegó este pintor francés, Ernest Etienne Narjot, de Saint-Malo, Francia. Pues se casó con una mujer hermosa, Santos Ortiz, una sonorense. Tuvieron un rancho cerca de Hermosillo, unas 2 horas en Mímuris, por ahí, la lontananza del desierto de Sonora, para aquella época. Hoy es una parte muy céntrica. Fueron prósperos, pero el general Pesqueira, que era un patriota, a punto de fusilarlos, le perdona la vida a Ernest Etienne por considerarlo un pintor, un hombre sensible, que ya había pintado a los personajes de la burguesía de aquella época. Aquí está un niño de esas familias del viejo Sonora del siglo XIX. Y la verdad es un libro que me entretuve mucho, lo investigué bastante, me metí mucho con la historia, con la cuestión de los liberales, los conservadores, los notables, los patriotas, los que se hacían camaleónicos para donde les convenía, como se usa actualmente también, desgraciadamente. Y me entretuve como un enano haciendo este libro, amigos lectores, porque eso es, nadar en las aguas de la historia es fascinante. Me confundí como si yo fuera un personaje de esa época, me traspolé a esos lugares, a ese Sonora del siglo XIX, donde unos querían ser imperialistas y otros patriotas, y disfruté mucho hacer y escribir esta novela. Espero pues les guste. Les voy a leer un cachito para que se den una idea de más o menos de lo que trata, y ya veremos, ¿no? Sonora, siglo XIX. Narjot empezaba a comer carne con chile, preparada por su mujer Santos Ortiz en una casa solariega de adobe con encalados por todas partes, estatuillas de cebres y uno que otro bibelote en pedestal a manera de escultura, que lucía cual palacete de provincias en medio del gran desierto de Sonora y con el céfiro ardiente de los ranchos en el verano de aquellos tiempos. Todos temían por aquellos apaches, pero los Narjot vivían como en una comunidad. Se carteaban con las familias Corella y Camú, de las cuales eran amigos, y en el caso de Santos, su mujer, hasta parientes. Tenían unas sillas de bejuco que llegaban por mulas desde Guaymas. Había 2 pianos grandes que alegraban las tardes del Sonora inhóspito de antaño. Acarreaban ganado para ordeñar leche y hacer un buen requesón. Además, bebían del mejor tesguino, del que jamás se pudieran imaginar. Pues yo creé la vida cotidiana de él, que después partió a San Francisco, y bueno, pues pintó el mausoleo de Leland Stanford, el hijo de los fundadores de la Universidad de Stanford. Por eso su pintura es cotizable entre México y Estados Unidos, por eso es un pintor famoso. Y ya no les cuento más para que lo compren, lo hablen y lo disfruten como lo disfruté yo haciendo estas investigaciones e ideando estos personajes, unos verdaderos y otros ficticios,
para entregarles lo mejor de mí en materia literaria, amigos lectores. Espero que sea una buena novedad para este 2020 y que la pasen a todo dar. Muchas gracias. La extravagancia del Medio Oriente siempre ha sido punto de encuentro para la gente del norte del país. Los han visto tan exóticos como los judíos en la Alemania nazi, o tan perseverantes como los españoles refugiados de la Guerra Civil en el México de Lázaro Cárdenas. Tanto como en Mexicali, en Ciudad Juárez, Tijuana o la matanza de Torreón de Chinos, el norte siempre se ha habido confrontado con las culturas exóticas del Medio Oriente o del Lejano Oriente. Hoy voy a hablar de don Leo Sandoval, un gran escritor que hizo una novelita cumbre, que fue La Casa de Abelardo, que entre realidad y ficción habla sobre los primeros chinos que llegaron a Hermosillo en el estado mexicano de Sonora. La Casa de Abelardo, esta edición que es única en su coleccionismo de culto de libros de viejo, dice con una redacción que se quitan las R's para poner las L's de los chinos, adaptándose al lenguaje que ellos mismos con su propio acento imprimieron en la cultura local. No más Tlensa para el chino, no más Buda, solamente Virgen de Guadalupe, igual que indio yaqui. Es decir, el sincretismo de lo indígena y lo español, ¿no? También el chino lo pone Leo Sandoval como una necesidad en la redacción de La Casa de Abelardo. El antiguo rico y sembrador de amapola se sorprendió al oír el nombre extraño que el encolerizado Abelardo pronunció y que quizá aquel no ignoraba. Para ti, diamantes, no hay comida. Tú presumes de señor lico y puedes pagar. Pero tú, acostumbrado a vivir del prójimo y pido favor, tú no vuelvas a casa de Abelardo. Leo Sandoval, un escritor para la antología de la literatura del norte de México. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos de Unison TV, la señal del saber? La señal del conocimiento, la cultura y el deporte son esencialmente de la Universidad de Sonora. Hoy les voy a hablar en este libro de colección, Carranza en Sonora, en el marco de este solarium en mi casa, para hablar sobre cuando el general Carranza le pide el apoyo al gobernador José María Maytorena para que lo apoyase a sacar al chacal Victoriano Huerta de la presidencia de la República. Entonces Sonora entra en el escenario revolucionario, donde estaría después Plutarco Elías Calles, desde luego Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y el general Abelardo L. Rodríguez. Sonorenses todos del México revolucionario. Les voy a leer una parte que me llama mucho la atención, que se llama Las aguas del río Sonora, conforme a la Constitución General de la República, no son propiedad de la nación. Está fechado en orientación el 9 de enero de 1920. Al ser declarada propiedad de la nación las escasas aguas del río Sonora, no puede menos que haberse sorprendido el ciudadano presidente de la República para conseguir de él su aprobación para expedir el acuerdo que contiene la dicha declaración, de convencerse de ello y de lo injusto de semejante resolución. Artículo 27, párrafo 5. Son también propiedad de la nación las aguas de los ríos principales y arroyos afluentes desde el punto que brota la primera agua permanente hasta su desembocadura, ya sea que corran al mar o que crucen dos o más estados. Como se ve el texto escrito que se copia, no puede ser más claro ni más preciso. Ahí está determinado expresamente que serán propiedad de la nación las aguas de los ríos. Desde el punto en que brota la primera agua permanente hasta su desembocadura, y esto es perfectamente entendible, conocido de todos en Sonora, que las aguas del río de su nombre no reúnen esas condiciones, porque ni brotan perennemente, ni permanentemente, ni muchísimo menos desembocan en ninguna parte, a menos que por brotar permanentemente y desembocar permanentemente, se debe entender otra cosa distinta de lo que realmente estudiamos. Es decir, brotar es en sentido común
y así lo define también la Real Academia de Española de la Lengua. Lo que por obra de la naturaleza sale y se produce espontáneamente y desemboca es según la propia autoridad. Desaguar los ríos en mar o en lago. Las aguas de los ríos, según el texto constitucional que se invoca para que pertenezcan a la nación, deben brotar permanentemente y, lo que es más, deben correr y desembocar hacia el mar. Pues este libro, que es una verdadera joya, Carranza en Sonora, toca temas muy trascendentes sobre la política, sobre la orografía, la hidrografía de nuestro estado, y cómo Carranza apoyó, más bien cómo el general José María Maytorena apoya a Carranza para que el Grupo Sonora entre en la revolución. En Univisión TV, la señal del saber. ¿Qué tal, amigos lectores? Todos tenemos una ópera prima en nuestra vida. En 1993 hice este pequeño poemario que se llama Un hombre habla sobre comida. Tenía 20 y tantos años y le hice poesía a las cosas más inverosímiles que ustedes puedan creer, amigos lectores. Poesía al chorizo. Haces repetir pérfidas calamidades de olor. Gustas con jamón, con huevo, con especies de todo color. Engordas a los parientes, revuelves el estómago a los extranjeros y como si fuera poco enrojeces mis dientes. Te ponen en tripas de vaca, troquelado como cualquier material de defecación, y aunque parezca difícil, el apetito me hace cortarte y cantarte una canción. Con tortillas de harina, con frijoles y con sal, luces bien forrado como un saco o costal. Choricito bendito, te pido que me engrandes poco, que te acuerdes de mí a ratos, aunque tu ausencia me ponga como loco. Y le hice una poesía al Mexican taco, de carne de puerco o de res, con tripitas o frijoles, de harina o de maíz, en fin, me gustas al derecho o al revés. Salsa picante con guacamole, limones y cebollas con sal, condimentos perfectos para el momento de asar. Atragantas sin refresco, picas con chiltepín, haces repetir con cebolla, dejando el aliento a chapulín. Taco, cómo te quiero. A los tamales de elote. Los elotes se pelan y se giman, se saborean y se muelen, el chile verde se tatema, se desmenuza, casi siempre para digerirlo con amistad. Te quiero por sincero, te abrazo por abultado, te deseo por delicioso y te devoro cuando estoy acompañado. Con café o con bacanora, con tepache o tesguín, agua de pechita o pinole te paso hasta el fin. Y luego pues ponía dibujitos que yo mismo hacía, ¿no? Chequen el estilo Leger, ¿no? A la Cipriano Durazo Robles. Y luego saqué Mi amor a la panocha. Este está suave. Manjar delicioso, a veces chucatoso. Te llaman piloncillo para que no te hagan carrilla en Hermosillo. Me encantas en empanadas y coyotas. Con leche y pinole, sabes bien sabrosa por las tardes, aunque sea en pozole. Panocha de mi vida, panocha de mi corazón, endulza Sonora para que tengas sazón. Refresco de cola. Ya lo dijo Fuentes, de Quetzalcóatl a Pepsicóatl pasó nuestra identidad. Pero horchata y aguardiente quedó sellada lo de la vanidad. Con nieve le llaman ice cream soda, con brandy cuba de uva, con mota rebote y con amor ahí te va tu soda, papazote. Ya hace calor y hay que quitar el pudor, me traen un refresco helado porque estoy tan acalorado. Me engorda, lo sé, me preocupo poco, y aunque con las cubas me alboroto, hoy de nada me ocupo. Tráeme una Pepsi, please. Aquí otra pintura, la Leger que me eché. Lo que opino del chocolate. El chocolate mexicano es como el sexo entre los aztecas, disfrutable y enigmático. Produce placer no solo en los órganos genitales, sino en todo pedazo de él que pasa por el paladar. El American Chocolate es diferente, se prostituye, se enajena y se consume en exceso, aunque no por ello deja de ser a todo dar. Con almendras o cacahuate da lo mismo estarlo comiendo en una pelea de Julio César Chávez que en un coito televisado con Madonna. Mi libro, Un hombre habla sobre comida, Cipriano Durazo Robles, mi primer poemario,
de mis años de juventud se lo dediqué a mi amor la panocha. Gran comestible, sonorense y mexicano ejemplar. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos de este precioso país que es México y del cual todavía nos sentimos muy orgullosos? En esta interesante cuarentena recibí la sugerencia y además proposición por esta gran personaje internacional de Jet Set Internacional como es Viviana Corcuera de leer este libro Hernán Cortés de Juan Miralles, y pues le agradezco su sugerencia. Este gran personaje filantrópico latinoamericano ejemplar, junto con su esposo Enrique Corcuera, que en paz descanse, fundaron el Padel Tenis, que le dio pues a México una presencia deportiva internacional muy interesante. Gracias, Viviana, por esta sugerencia, y es un libro que me lo estoy pero comiendo a mordidas, degustándolo como si fuera un buen salmón en salsa de estragón, como esas grandes comidas internacionales que hace la propia Viviana Corcuera, a recibir a sus amistades del Jet Set Internacional. Gracias, Viviana, por esta sugerencia. Y este libro de Juan Miralles, que a mí me recordó mucho la historia de la conquista de Bernal Díaz del Castillo, la que leíamos todos de chavos, los que leíamos. Ahora pareciera que en el virtualismo no se lee, qué mal, pero para eso están estos buenos libros. Y de estos encomiendas que le daba Cortés la corona española, cómo llegó al Nuevo Mundo, la personalidad de Bartolomé de las Casas, el paje de Orteguilla, sus lugartenientes, su relación con Montezuma, desde luego pues la Malinche, la visión de los otros caciques indígenas, esta gran grandeza que descubrió al llegar a Tenochtitlan, o Tenochtitlán, que es la palabra más acentuada. Es un libro muy bien escrito, hay que leerlo, degustarlo a pedazos, volverlo a releer, solazarse con la escritura de este diplomático Juan Miralles, que le puso mucho enjundia al estudio, un hombre culto, erudito, que murió en 2011. Y les voy a leer una parte que me llamó la atención para que se den una idea de todo lo que estaba pasando durante la conquista y esas intrigas entre palacios de España y el mundo precolombino. Llegó el día en que Cortés se sentía ya tan dueño de la situación que dijo a Montezuma que tanto él como los demás caciques que gobernaban en sus dominios deberían prestar juramento solemne de vasallaje a Carlos V. Las crónicas no recogen la forma en que el soberano acogió la propuesta, pero dada la situación, poco tendría que decir. Partieron los mensajeros y de allí a 10 días comenzaron a llegar caciques procedentes de los 4 puntos cardinales. Una vez reunidos, Montezuma habló a todos a solas. Lo que allí se trató se sabría más tarde a través del paje Orteguilla, que les hablaba ahorita, quien fue el único español que estuvo presente. Según contó, Montezuma se habría referido a la profecía que afirmaba que un día habrían de llegar de oriente, de lejos, unos hombres que iban a señorear sus tierras. Ya los sacerdotes habían hecho la consulta a Huitzilopochtli, pero éste rehusaba a contestarles. Les dijo entonces que él tenía la certeza de que esos eran los hombres que esperaban, por lo que instó a todos a que diesen el juramento de vasallaje exigido. Gran libro, vean nomás la forma tan exquisita en la que está escrito, lo lees y te transportas a ese México del que tanto nos sentimos orgullosos. Muchas gracias a leer este libro, Hernán Cortés, de Juan Miralles, una obra de Editorial Planeta. Gracias. ¿Qué tal, amigos libreros? El día de hoy para reseñarles 3 interesantes libros sobre México. Bueno, 3 libros que no tienen aparentemente mucho que ver, pero que a mí me gustan, que son los últimos que he comprado y que vale la pena reseñar las novedades de la semana, como lo hacemos cada semana de libros que he comprado.
les voy a recomendar este libro que me parece fabuloso, que se llama Temporada de Sopilotes, de Paco Ignacio Taibo II. Es un libro que habla de la decena trágica. Yo lo recomendaría para todos los estudiantes mexicanos que sepan qué fue la decena trágica, en este ataque que hubo en la Ciudadela, el reloj chino, estos generales que quisieron derrocar a Francisco Madero cobardemente, el sobrino de Porfirio Díaz, el general Mondragón, ¿no? Papá de Nahui Olin, Bernardo Reyes, el papá de Alfonso Reyes, que fue el primo que cayó ahí en la ciudad, ahí en la Palacio Nacional, afuera del Palacio Nacional, el cobarde asesinato de Madero y su hermano Gustavo Amadero, como se llama la alcaldía de aquí de la Ciudad de México, y obviamente Pino Suárez. Yo les quisiera decir una cosa que me parece muy importante, que esto es bueno leerlos, estos libros, para no volver a repetir estas historias de traición, de cobardía, de traición a la patria. Es una historia muy lamentable, pero muy interesante de la historia de México. Y la mera verdad, yo se lo recomiendo, Temporada de Sopilotes, de Paco Ignacio Taibo II, un libro necesario para tenerlo que leer, y aparte es muy pequeño, muy fácil de leer, con la lectura ágil de Paco Taibo, que es muy entretenido y un hombre muy culto, que nos entretiene la lectura. ¿Qué sería la continuidad para después decir qué pasó con después de la decena trágica? Yo le recomendaría este libro de Héctor Aguilar Camín, La frontera nómada, Sonora y la Revolución Mexicana, pues que habla cómo Venustiano Carranza, el gobernador de Coahuila, le pidió el apoyo al general José María Moitorena, gobernador de Sonora, para reagrupar los ejércitos y derrocar a Victoriano Huerta después de esta tremenda cuestión que fue la decena trágica, ¿no? Entonces empieza el grupo Sonora con el apoyo del coahuilense Venustiano Carranza, y cómo los norteños se reagrupan para finalmente pues derrocar a Victoriano Huerta, como de la lontananza mexicana llegan al centro a realmente hacer patria y a decir también los norteños existimos, somos personajes que les vamos a ayudar y todos somos mexicanos. Eso lo deberíamos de pensar todavía actualmente. Es un libro de Héctor Aguilar Camín, hecho en 1977, y además es un libro muy fácil de leer, académico, pero con muchas citas bibliográficas, y además muy interesante. Y otro libro es Antigua Sabiduría Gonzo, que habla sobre Hunter S. Thompson, el padre del periodismo gonzo. No tiene que ver nada con los anteriores, pero a mí me gusta como periodista, porque el periodismo gonzo, pues, para toda mi generación fue algo de adalid, ¿no? Cuando el periodista se hace empático de la situación, se inmiscuye en la situación, deja a veces hasta la objetividad y finalmente pues vive intensamente la noticia, ¿no? Es una compilación de historia veracruzano de cultura, y además de piso editoriales, ¿no? Sexto Piso Realidades, ¿sí? Sexto Piso Realidades, una editorial muy interesante. Este hombre que vivió la vida loca, como dijera aquel personaje, no soportó ni la vejez y se suicidó en 2005 en su rancho de Colorado, pero fue un hombre hedonista, un hombre pues adapto a ciertos vicios, pero muy inteligente, que hace entrevistas y hacía reseñas de lo que era la era Reagan, Bush padre, Bush hijo, la época de Vietnam, y hace su periodismo gonzo involucrándose en aquellos menesteres y finalmente dar su punto de vista. Leamos pues, amigos lectores, pues todo lo que podamos. Hoy les presento estos libros de la semana, que es de Thompson sobre el periodismo gonzo, Fronteras Nómadas, de Héctor Aguilar Camín, y el libro que inició toda la conversación, que es Temporada de Sopilotes, de Paco Ignacio Taibo II. Leamos pues literatura y nos vemos en la próxima cápsula. ¿Qué tal, amigos de nuestra sección reseñas de libros? ¿Cómo están? Hoy le dedicamos esta reseña al libro Juntos Hicimos Historia, de Tatiana Cloutier, personaje de la política mexicana, una verdadera celebridad hoy en día, sobre todo entre los jóvenes, los millennials, que le llaman la tía Tatis. Una mujer muy valiosa. A mí, yo desde la que la conocí en persona, me impactó
Mostré mi admiración, no lo oculté, porque se me hace una señora con todas las de la ley, ¿no? Madre ejemplar, esposa fiel, una mujer de mucha categoría, y que pues fue de la campaña del presidente hoy de la República. Y pues independientemente del partido político de la gente, este libro está valioso por la forma en la que ella describe cómo fue la campaña electoral, su salida del PAN, cómo se fue acercando a Andrés Manuel López Obrador, cómo vio que desde su departamento, casi en la Condesa, el Palacio Legislativo, veía que las plantas estaban mejor podadas, había más civilidad, menos delincuencia, cómo fue descubriendo el personaje que es Andrés Manuel López Obrador, cómo vio que una sociedad tan conservadora como la norteña, pues se empezó a adaptar a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y mucho tiene que ver esta señora, ¿no? Esta señora que la verdad es una revelación en la cuestión política de nuestro país, de nuestra gran nación. Juntos hacemos historia. La letra está muy padre, está muy gruesa, se puede leer muy fácil de un tirón. Ella lo redacta así como si pues estuvieran hablándonos, estuviera platicando cómo era la campaña electoral. Y aparte está pues hecho por Grijalbo, ¿no? Que es materia de categoría, de calidad. Además, yo quisiera señalarles que ella habló mucho de los debates electorales, cómo se fueron haciendo, cómo se fue los pros y los contras. Y ella siempre dijo que no ponía un cheque en blanco al presidente, que ella misma va a ser la observadora de cómo se va a comportar, ¿no? Para que no haya esta polarización en la que algunos consideran que está el país, ¿no? Y la verdad que mis respetos a Tatiana Cloutier, ¿no? Polémica, personaje nacional, norteña ejemplar, y yo les recomiendo que lean este libro juntos. Trae unas fotografías muy buenas. O sea, ella aparte pues es muy guapa, ¿no? O sea, y aparte muy luchona, ¿no? Entonces, como ella vio los triunfos de Andrés Manuel López Obrador, pues yo les recomiendo que lo lean, que independientemente del partido que sea, vale la pena, porque yo no quiero perder de vista esta norteña ejemplar como esta Tatiana Cloutier. Yo les pido que lo lean para que le sigan el caminito y vean que es una gran mujer valiosa. Pues en nuestra sección de libros los invitamos a leer este libro y nos vemos en la próxima novedad editorial. Muchas gracias.